Muy buenas, voy a leer un breve fragmento del capítulo 15, El mercado, de Ludwig von Mises, la acción humana. Característica de la economía de mercado. La economía de mercado es un sistema social de división del trabajo basado en la propiedad privada de los medios de producción. Cada uno, dentro de tal orden, actúa según lo aconseja a su propio interés. Todos, sin embargo, satisfacen las necesidades de los demás al atender las propias. El actor se pone invariablemente al servicio de sus conciudadanos. Estos, a su vez, igualmente sirven a aquel. El hombre es al mismo tiempo medio y fin. Fin último para sí mismo y medio cuanto coayuda con los demás para que puedan alcanzar sus propios fines. El sistema está gobernado por el mercado. El mercado impulsa las diversas actividades de la gente que ellos por aquellos cauces que mejor permiten satisfacer las necesidades de los demás. En el funcionamiento del mercado no hay compulsión ni coerción. El Estado, es decir, el aparato social de fuerza y coacción, no interfiere en su funcionamiento ni interviene en aquellas actividades de los ciudadanos que el propio mercado encausa. El imperio estatal se ejerce sobre la gente únicamente para prevenir actuaciones que perjudiquen o puedan perturbar el funcionamiento del mercado. Se protege y ampara la vida, la salud y la propiedad de los particulares contra las agresiones que por violencia o fraude puedan perpetrar en enemigos internos o externos. El Estado crea y mantiene así un ambiente social que permite que la economía de mercado se desenvuelva pacíficamente. El eslogan marxista que habla de la anarquía de la producción capitalista retrata muy certeramente esta organización social que ya se trate de un sistema que ningún dictador gobierna, donde no hay jerarca económico que a cada uno señale su tarea y le fuerce a cumplirla. Todo el mundo es libre, nadie está sometido a ningún déspota. La gente se integra voluntariamente en tal sistema de cooperación. El mercado les guía, mostrándoles cómo podrán alcanzar mejor su propio bienestar y el de los demás. Todo lo dirige el mercado, única institución que ordena el sistema en su conjunto, dotándole de razón y sentido. El mercado no es ni un lugar, ni una cosa, ni una asociación. El mercado es un proceso puesto en marcha por las actuaciones diversas de los múltiples individuos que entre sí cooperan bajo el régimen de división del trabajo. Los juicios de valor de estas personas, así como las acciones que surgen de estas apreciaciones, son la fuerza que determinan la disposición continuamente cambiante del mercado. La situación queda reflejada en cada momento en la estructura de los precios, es decir, en el conjunto de tipos de cambio que generan la mutua actuación de todos aquellos que desean comprar o vender. Nada hay de inhumano o mítico que tenga que ver con el mercado. El proceso mercantil es el resultante de determinadas actuaciones humanas. Todo fenómeno de mercado puede ser retrotraído a precisos actos selectivos de quienes en el mismo actúan. El proceso del mercado hace que sean mutuamente cooperativas las acciones de los diversos miembros de la sociedad. Los precios ilustran a los productores acerca de qué, cómo y cuándo deben ser producidos. El mercado es el punto donde convergen las actuaciones de la gente y al mismo tiempo el centro donde se originan. Conviene distinguir netamente la economía de mercado de aquel otro sistema imaginable, aunque no realizable, de cooperación social bajo un régimen de división del trabajo en el que la propiedad de los mercados o de los medios de producción pertenece a la sociedad o al Estado. Este segundo sistema suele denominarse socialismo, comunismo, economía planificada o capitalismo de Estado. La economía de mercado o capitalismo puro, como también se suele denominar, y la economía socialista son términos antitéticos. Ninguna mezcla de ambos sistemas es posible o pensable. No existe una economía mixta, un sistema en parte capitalista y en parte socialista. La producción o la dirige el mercado o es ordenada por los mandatos del órgano dictatorial, ya sea unipersonal o colegiado. En modo alguno puede hablarse del sistema intermedio, combinación de socialismo y de capitalismo, cuando en una sociedad basada en la propiedad privada de los medios de producción, algunos de estos son administrados o poseídos por entes públicos, es decir, por el gobierno o alguno de sus órganos. El que el Estado o los municipios posean y administren determinadas explotaciones no empaña los rasgos típicos de la economía de mercado. Dichas empresas, poseídas y dirigidas por el poder público, están sometidas, igual que las privadas, a la soberanía del mercado. Han de acomodarse tanto al comprar primeras materias, maquinaria o trabajo como al vender sus productos o servicios a la soberanía del mercado.
Están sometidas a su ley y por tanto a la voluntad de los consumidores, que pueden acudir deliberadamente a las mismas o rechazarlas, habiendo de esforzarse por conseguir beneficios o al menos evitar pérdidas. La administración podrá compensar sus quebrantos con fondos estatales, pero ello ni suprime ni palía la supremacía del mercado, simplemente se desvían las consecuencias hacia otros sectores. Porque los fondos que cubren esas pérdidas habrán de ser recaudados mediante impuestos, y las consecuencias que dicha imposición fiscal provocará en la sociedad y en la estructura económica son siempre las previstas por la ley del mercado. Es el funcionamiento del mercado y no el Estado al recaudar gabales el que decide sobre quién recaerá al final la carga fiscal y cuáles serán los efectos de esta sobre la producción. Es el mercado, y no una oficina estatal, el que determina el funcionamiento de las empresas públicas. Desde el punto de vista praxeológico o económico, no se puede denominar socialistas a ninguna institución que de uno u otro modo se relacione con el mercado. El socialismo, tal como sus teóricos lo conciben y definen, presupone la ausencia de mercado para los factores de producción y de precios de estos factores. Socializar las industrias, tiendas y explotaciones agrícolas privadas, es decir, transferir la propiedad de las mismas de los particulares al Estado, es indudablemente un modo de implantar poco a poco el socialismo. Son etapas sucesivas en el camino que conduce al socialismo. Sin embargo, el socialismo todavía no ha sido alcanzado. Marx y los marxistas ortodoxos niegan tajantemente la posibilidad de ese acercamiento gradual al socialismo. De acuerdo con sus tesis, la propia evolución del orden capitalista dará lugar a que un día de golpe se transforme en socialismo. Los entes públicos, al igual que los soviets, por el mero hecho de comprar y vender el mercado, se hayan relacionado con el sistema capitalista, como demuestra el hecho de que efectúan sus cálculos en términos monetarios. De este modo recurren a los instrumentos intelectuales típicos de ese orden capitalista que con tanto fanatismo condenan. El cálculo monetario es la base intelectual de la economía de mercado. Los objetivos que la acción persigue bajo cualquier régimen de división de trabajo resultan inalcanzables si se prescinde del cálculo económico. La economía de mercado calcula mediante los precios monetarios. El que resulta posible calcular predeterminó su aparición y aún hoy condiciona su funcionamiento. La economía de mercado existe única y exclusivamente porque puede recurrir al cálculo. A leer, muchachos. No tiene desperdicio la acción humana de Mises.